Bueno, lo último que estuvimos diciendo, hablando acerca de este libro, básicamente lo que habla es de la superioridad de Cristo en cuanto a todo lo que implica el judaísmo y a todos los, digamos, los actores del judaísmo y todas los logros del judaísmo y cómo Jesucristo supera en gran manera todos esos logros. Bueno, decíamos que Jesucristo es superior a los ángeles. Deme un momentico para ubicar. Dijimos que era superior a los profetas en cuanto a lo que él nos revelaba del Padre y quedamos en que Jesucristo es superior a los ángeles. Esa superioridad del Señor Jesucristo con respecto a los ángeles tiene que ver con el asunto de que los judíos entendían o percibían que la ley y que algunas grandes revelaciones habían sido traídas por mediación de ángeles. Eso lo vamos a ver más adelante en unas citas que tengo adelante. Los ángeles participaron de la entrega de la ley cuando Moisés subió al monte Sinaí, que recibió las tablas de la ley. Dice que ahí había una mediación de ángeles y eso se estudia a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces se ve como que los ángeles, en virtud de la capacidad que tienen ellos de revelarnos cosas a Dios, no digamos que es una comparación entre el Señor Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad, eterno, divino, y pues la naturaleza angelical, que son criaturas. No están comparando esas dos cosas porque esas dos cosas pues no tienen comparación. Lo que está comparando es la superioridad de Cristo a la hora de revelarnos a Dios, de mostrarnos al Padre. Cristo es superior a los ángeles y el autor de Hebreos utiliza varios textos. Vengan conmigo nuevamente al versículo 5 del capítulo 1 y vamos simplemente a recordar rápidamente lo que estuvimos mirando la semana pasada. Una de las preguntas para exponer la superioridad de Cristo es en el versículo 5, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, Jesucristo es superior a los ángeles porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es uno con Dios, porque Él es de la misma naturaleza divina y eterna del Padre. Los ángeles no. Los ángeles son criaturas. Y lo que el autor de Hebreos nos está diciendo es que desde el principio Dios ha hecho una diferenciación muy notoria entre el Hijo y los ángeles. En el versículo 6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Qué significa eso? La adoración es exclusiva de Dios. La Biblia enseña que Dios en muchísimas ocasiones ha dicho que Él no comparte su gloria con nadie. Y uno de los temores más grandes de un ángel es adorar a algo que no sea Dios, porque esa es su caída, esa es su destrucción. La destrucción y la caída de Satanás vino porque él quiso usurpar el trono de Dios y quiso robarse la gloria de Dios y quiso que lo adoraran. De hecho, él reclama que lo adoren. Entonces, para un ángel de Dios es supremamente grave caer en un vacío de adorar a algo diferente que no sea Dios. Pero los ángeles reciben la orden de parte de Dios el Padre de que adoren al Dios Hijo. Y nosotros vemos cómo todas estas cosas se dieron desde el mismo momento del nacimiento del Señor Jesucristo, cuando unos ángeles le avisaron a los pastores del nacimiento y cantaron y adoraron. Bueno, en el versículo 7 dice que los ángeles, que él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Qué quiere decir eso? Pues muy sencillo, que Cristo es rey, que el Hijo es superior a los ángeles porque ocupa el trono de Dios, el trono de Dios que es eterno. Dice tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. Bueno, finalmente habla de la eternidad de Dios y en el versículo 13, vamos al versículo 13, otra pregunta, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Dios está diciendo que todo el mundo se va a postrar ante los pies del Señor Jesucristo, incluidos
los que en este momento son sus enemigos. Eso tiene que ver con la exaltación suprema del Señor Jesucristo como nombre sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y finalmente, para terminar con la primera parte de la comparación entre Jesucristo y los ángeles, porque esta es apenas la primera parte, dice el versículo 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esta es una pregunta que tiene que ver con la función de los ángeles dentro del plan de salvación. Nuevamente dice, todos ellos son espíritus ministradores que han sido enviados para el servicio de aquellos que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Nosotros, la iglesia. ¿Y qué está diciendo aquí el autor de Hebreos? Que los ángeles son simplemente espíritus ministradores, o sea, espíritus que sirven. ¿A quiénes sirven? A aquellos que un día heredarán la salvación. Es decir, que ellos tienen un rol dentro de la salvación, que ellos tienen una función de servicio a los herederos de la salvación y los coloca como simplemente ministros, siervos de Dios. Ahora, antes de que pasemos al siguiente punto, tenemos que hacer una claridad con algo que no alcanzamos a decir la clase pasada y que parece algo que no es necesario decir, parece algo que no tiene sentido, pero siempre que lo aclaro me encuentro con que hay muchos vacíos. Cuando dice que los ángeles fueron enviados para servicios de los que vamos a heredar la salvación, no quiere decir que los ángeles estén al servicio nuestro o a las órdenes nuestras. ¿Por qué digo esto? Porque es supremamente importante que entendamos que la pureza y santidad de los ángeles tiene que ver con que ellos están 100% sometidos en autoridad a Dios, el Padre y al Señor Jesucristo. Que ellos única y exclusivamente como ángeles no caídos obedecen las voces del Hijo a quien se le ha dado toda la autoridad, las voces de Dios Padre, las voces de Dios Hijo, que son los únicos que pueden darle órdenes o invocar a los ángeles. Y digo esto porque por muchos años y en diferentes temporadas ha venido un viento de doctrina, que es un viento de doctrina, modas doctrinales que pasean por las iglesias, por las sectas, por las diferentes creencias que hay, por las diferentes religiones. Y uno de esos vientos de doctrina fue la moda de los ángeles, donde se escribieron muchísimos libros no bíblicos, muchísimos libros eh, 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 sin, ningún, sin ninguna revelación, sin ninguna inspiración, apartados totalmente de la revelación bíblica. Se escribieron muchos libros y se vendieron muchos libros acerca de los ángeles. Y a la gente le encanta el tema de los ángeles y le fascina eso de creer que pueden invocar ángeles para que los ángeles vengan en su socorro, en su auxilio, pero esto es completamente falso. No podemos invocar a los ángeles. Los ángeles están bajo la autoridad de Dios. Ellos solamente obedecen a la voz de Dios. Ellos no obedecen ninguna otra voz. Si nosotros violamos este principio de autoridad establecido por Dios y nos ponemos a invocar ángeles, lo más probable o con toda seguridad que los que van a venir a nuestra invocación no van a ser los ángeles de Dios, sino los ángeles caídos, los ángeles que se rebelaron contra Dios porque ellos sí no se han mantenido en sujeción delante de Dios. Entonces es algo supremamente peligroso y supremamente delicado la invocación de los ángeles. Los ángeles no se invocan. Los ángeles son espíritus ministradores que Dios envía. Dios le ordena al ángel Gabriel que vaya y anuncie el propósito de Dios a la Virgen María. Dios le comisionó al ángel Miguel para que defendiera al pueblo de Israel de sus enemigos. Dios es el que le da las órdenes a los ángeles, nosotros no. ¿Qué podemos hacer nosotros en un momento de necesidad, en un momento en que necesitemos ser socorridos o ser ayudados? Invocar
al único nombre que podemos invocar. Dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino Jesucristo, hombre. Este es el nombre que tenemos que invocar siempre y Él enviará la ayuda como Él quiera, como Él lo considere, pero nosotros no podemos invocar ángeles. A nosotros nos ha sido dado un nombre que es el nombre que tenemos que invocar. Y la Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Por tanto, no podemos tratar con ángeles ni con ningún ser creado. Tenemos simplemente que aceptar el orden divino e invocar solamente a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro gran sumo sacerdote. Bueno, vamos a continuar ahora en la exposición que está haciendo el autor de Hebreos acerca de la superioridad del Señor Jesucristo con respecto a los ángeles. Vamos a encontrar un paréntesis y en este paréntesis vamos a encontrar una advertencia. El libro de Hebreos contiene 4 grandes advertencias que deberemos memorizar y estudiar detenidamente. De hecho, el libro de Hebreos es famoso por sus advertencias, porque es un libro que está escrito para impedir que una comunidad de creyentes pierda su fe, se vuelva atrás, retroceda, deje de recibir la gracia de Dios, deje de recibir la luz de Dios y se endurezca su corazón. Entonces, el libro de Hebreos fue escrito para eso y por tanto contiene advertencias supremamente serias. Y yo pienso que además de todo el discurso que nos va a edificar en cuanto a la superioridad de Cristo, porque nos vamos a enamorar de Jesús, porque vamos a ver su gloria, porque vamos a ver su superioridad. Nosotros tenemos que escuchar con atención estas advertencias porque fueron escritas para esto, para advertirnos, para impedir que caigamos, para impedir que resbalemos, para librarnos del peligro. Una advertencia es algo que nos libra del peligro. Pasar por alto una advertencia es algo que nos puede causar muchísimo dolor y nos puede llevar a la ruina. Entonces, vamos a mirar que en el inicio del capítulo 2, el autor de Hebreos, repito, está todavía tratando el asunto de la superioridad del Señor Jesucristo con respecto a los ángeles. Pero en el capítulo 2 comienza a hacer una advertencia con base en todo lo que él ha dicho acerca de la superioridad de Cristo frente a los ángeles. Él va a hacer una gran advertencia. Y yo quiero que miremos en esta hora con mucho detenimiento, que miremos esa advertencia. Y estamos aquí frente a la advertencia número 1. Entonces tenemos aquí la advertencia número 1. Las advertencias que hay son advertencias acerca de un peligro. No es un peligro que solamente amenazaba a la congregación de los hebreos, no es un peligro que nos amenaza a todos. Y por eso es que este libro tiene tanta vigencia para nuestros días. El primer peligro del cual nos van a advertir es el peligro del descuido. Y vamos todos al capítulo 2 de Hebreos y leemos el versículo 1 al 4. El peligro del descuido. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Bueno, esta advertencia es muy importante porque nos dice que debemos tener en cuenta el hecho de que la palabra que fue dada a través de ángeles
Recuerden, ángeles inferiores, Cristo superiores. La palabra que fue dada a través de ángeles. Yo quiero que pasemos un momentico, voy a pasar por un momento eh, a la siguiente diapositiva para mirar qué es eso de que hubo una palabra dada por los ángeles. ¿Cómo es eso de que hubo una palabra dada por los ángeles? Bueno, vamos a Deuteronomio capítulo 33, vamos a mirar algunas citas que tenemos aquí que nos muestran el hecho de que los ángeles tuvieron cierta mediación en la entrega de la ley. Deuteronomio 33, el versículo 2, dice, dijo Jehová, dijo, bueno, vamos a leer desde el versículo 1, Deuteronomio 33, leemos desde el 1. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo, Jehová vino del Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Recuerden que fue Moisés el que tuvo esa experiencia en el monte Sinaí. Él solito subió que el monte Sinaí temblaba, echaba humo, y él vio cosas ahí de las cuales está escribiendo, y en medio de todo lo que vio cuando Dios le entregaba la ley en el monte Sinaí, vio estos millares de santos, que se refiere a millares de ángeles. Ahora, vamos al libro de Hechos y vamos al capítulo 7, que contiene el discurso de Esteban, el primer mártir, cuando predicó el primer discurso, el primer y único que aparece registrado en el capítulo 7 de Hechos. Dice el versículo 38. Vamos a leer primero 7, 38. Capítulo 7, versículo 38. Dice, este es aquel Moisés, está hablando Esteban, está predicando. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Vamos ahora al versículo 53 del mismo capítulo 7. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Eso le daba cierta relevancia a la ley, el hecho de que ángeles hubiesen venido a entregar esa ley. Y también encontramos en la carta a los Gálatas, vamos un momentico a la carta a los Gálatas capítulo 3, en el versículo 19, Gálatas 3, 19 dice, el apóstol Pablo está hablando y dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ese mediador era Moisés, pero vino a través de ángeles la ley. ¿Qué significa esto? Bueno, que nosotros sabemos lo respetables que son los ángeles para el pueblo judío y lo solemne que era la entrega de esa ley y de esa revelación y lo grande que era aquel pacto de la ley cuando tenía la mediación de los ángeles, dado que tenía la mediación de los ángeles. Entonces lo que está diciendo el autor de Hebreos es, si aquello era importante, si aquello era tan delicado, si aquello, desobedecer esa ley era tan grave, ¿cuánto más grave será desobedecer al Hijo? Si desobedecer un mandato que vino por medio de ángeles era grave para Dios, cuánto más grave y cuánto mayor castigo recibirá aquel que desobedezca un mandato que viene no a través de un ángel, sino a través del mismo Hijo de Dios. Vamos nuevamente a la advertencia, capítulo 2. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos deslicemos. Bueno, la palabra que ha sido traducida como deslicemos es un término que utilizaban, un término hebreo que se utilizaba para hablar acerca del nudo con que se amarraban los barcos al puerto. Si ese nudo no quedaba muy bien hecho, no era un nudo firme, no era un nudo fuerte,
el mover de las olas del mar, el mover del barco y el mover del viento, lo iban soltando poco a poco y esa barca quedaba a la deriva y se iba de la costa y se perdía. Es lo que nos quiere decir que nosotros tenemos que estar bien adheridos, tenemos que estar bien firmes, tenemos que estar bien arraigados en la persona del Señor Jesucristo. Es lo que esta figura literaria nos quiere comunicar, que no sea que nos deslicemos, no sea que nos soltemos. ¿Qué es deslizarse? La palabra deslizarse también implica algo que es silencioso. De hecho, hay una gran diferencia entre deslizarse y caer. Cuando una persona cae, se golpea, hace ruido, de pronto grita, de pronto se caen cosas. Es algo que produce cierto, que es muy notorio tanto para la persona que se cae como para la persona que lo ve caer. Pero deslizarnos es algo más suave, deslizarnos es algo de lo cual de pronto no nos damos cuenta y deslizarnos puede ser algo hasta placentero. Es decir, que una persona se va alejando del puerto, una barca se va alejando del puerto porque el nudo con que estaba amarrada en ese puerto se fue soltando en medio de la noche, se fue moviendo de una manera tan suave, pero se fue soltando hasta que finalmente la barca quedó muy lejos del puerto y prácticamente se la llevó la corriente. La advertencia es una advertencia para el descuido. ¿Qué significa que eso en términos claros, en términos concretos? Si volvemos a leer, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué nos está pidiendo el autor de Hebreo? Que seamos diligentes. ¿Qué significa diligencia? La palabra diligencia significa rapidez, significa excelencia. Ser diligente es ser rápido y es hacer las cosas bien, con detenimiento, con concentración, con excelencia. Ser diligente es no ser descuidado, es lo contrario a ser descuidado. Entonces, fíjese que aquí hay una advertencia donde dice que es necesario, o sea, que no es una opción, sino que es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído. Y esto es supremamente importante porque no se trata de lo que no hemos oído todavía, sino de lo que ya hemos oído. Y la caída del cristiano, el descuido del cristiano, no se trata de cosas que no sabe, no se trata de cosas que no ha oído, sino de un descuido de aquellas cosas que ya ha oído. La iglesia cristiana tiene que poner mucha atención a la palabra de Dios. Venimos desde hace muchísimo tiempo y muchísimos años en un proceso de apostasía en el cual la palabra de Dios se ha adulterado, ya sea porque le quitan o ya sea porque le ponen. Y encontramos un sinnúmero de ministerios en los cuales la palabra de Dios no es la única norma de fe y de conducta, en los cuales la palabra de Dios no es la que gobierna todo lo que se enseña, sino que se enseñan otras cosas. Es decir, en medio de las enseñanzas incluyen psicología, incluyen antropología, incluyen metafísica, incluyen humanismo, incluyen una cantidad de corrientes que no proceden de la Biblia y están adulterando el mensaje del evangelio. Y eso es lo que produce que las personas se descuiden, porque cuando nosotros descuidamos la palabra de Dios, empezamos a oír de todo. Pero si nosotros tenemos una vida de entrega, una vida de disciplina en la cual estamos escuchando con diligencia qué cosas, hermanos, lo que ya sabemos, el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, las cosas que están escritas en este libro. Nosotros tenemos que escucharlas con diligencia. Lo que Jesús habló, aquí hay como una comparación entre lo que los ángeles dijeron, lo que los ángeles trajeron, la ley que vino a través de Moisés,
con mediación de ángeles y lo que Jesús ha hablado. Nosotros tenemos cuatro grandes evangelios donde están registradas todas las palabras del Señor Jesucristo, donde están registrados todos los discursos del Señor Jesucristo. Y la Biblia nos dice que dada la grandeza, la preeminencia, la dignidad del Señor Jesucristo, es necesario que nosotros le escuchemos a Él con total diligencia. Es decir, que nosotros retomemos las palabras del Señor Jesucristo con muchísima seriedad y con muchísima responsabilidad. Que las cosas que Él dijo no pueden ser ignoradas, no pueden ser pasadas por alto y no pueden ser adulteradas sin que Dios se enoje con nosotros, porque el solo hecho de escuchar descuidadamente al Hijo de Dios produce la ira de Dios. Vamos a leerlo en el versículo 2. Dice, porque si la palabra dicha, Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿A qué se refiere esto? Cualquiera que violara los mandamientos, cualquiera que desobedeciera una tilde, una jota de la palabra de Dios, tenía que ser fuertemente castigado. Y muchas personas murieron. Algunos murieron apedreados, a otros se los tragó la tierra, otros murieron en medio del desierto. Hubo castigos de parte de Dios para todo aquel que despreciara la palabra que vino por medio de ángeles. Está diciendo, si Dios se enojó de esa manera, si Dios fue tan firme, si Dios fue tan severo con el hecho de que había que escuchar detenidamente el mensaje que él estaba trayendo a través de esos ángeles, ¿cuánto más no se va a enojar Dios si nosotros somos descuidados en escuchar a su Hijo Jesucristo, de quien ha dicho todo lo que ha dicho, que es heredero de todo, que tiene el cetro, que es su Hijo, que lo engendró hoy, que lo va a poner a reinar y va a hacer que todos sus enemigos sean el estrado de sus pies? O sea, cuánto más complicado es. Y miren lo que dice el versículo 3. Estamos en la advertencia. No la tengo toda copiada en la diapositiva. La advertencia comienza en el versículo 1 y termina en el versículo 4. Dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido primeramente anunciada por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Ahora aquí hay una añadidura. No solamente es el Hijo el que trajo este mensaje de salvación, no solamente fue el Señor Jesucristo el que trajo este evangelio glorioso. Recuerden, cuando leemos en los evangelios, desde entonces comenzó el Señor a predicar, arrepiéntanse que el reino de los cielos ha llegado. Y el Señor Jesucristo comenzó a exponer el evangelio de la salvación. Y no solamente fue el Hijo el que lo expuso, sino que Dios respaldó la exposición de la predicación del Señor Jesucristo, la exposición del evangelio. El Padre la respaldó con milagros y prodigios, las señales que Dios hacía, el levantar a los enfermos, el dar vista a los ciegos, el abrir los oídos de los sordos, el libertar a los endemoniados, el resucitar a los muertos, todos los prodigios que hizo, todas las señales que se manifestó cuando caminó sobre el mar, cuando detuvo la tormenta, cuando convirtió el agua en vino, cuando hizo todo lo que hizo. Dios estaba en el Hijo respaldándolo y diciendo, este es mi Hijo amado, como lo dijo en voz audible, con voz audible, cuando el Señor Jesucristo procedía al bautismo de Juan en el río Jordán,
que se abrió el cielo, que descendió el Espíritu en forma de paloma, que se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Y qué era lo que decía? A Él oíd. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que escuchemos al Señor Jesucristo, que tomemos en serio y con total reverencia sus palabras, que todo el mensaje que el Señor Jesucristo vino a traer, tanto su mensaje verbal hablado como lo que Él es en sí mismo, su obra de expiación en la cruz del Calvario, que todo eso lo escuchemos con total detenimiento. Es necesario que con más diligencia. ¿Qué sucede cuando una persona se enfría? ¿Qué sucede cuando una persona se aparta? ¿Qué sucede cuando una persona se desliza? Que está tomando el evangelio y está tomando la palabra de Dios de una manera irreverente, de una manera descuidada. Entonces, perdón, el autor de Hebreos nos está diciendo que lo tomemos en serio, que esto es un asunto de vital gravedad para Dios. La manera como oímos las palabras de Jesús son determinantes para Dios. El cielo se enoja cuando nosotros escuchamos las palabras de Jesús de manera descuidada, de manera irreverente. Este es el peligro del descuido. El peligro del descuido es el peligro de ser castigados por no tomar con seriedad todo lo que el Señor Jesucristo ha dicho, a pesar de todo lo que el Padre dice de él y a pesar de todo el respaldo que Dios hizo de él. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, vengan conmigo al capítulo 2 de Hechos, donde dice cómo Dios respaldó a su Hijo Jesucristo. Y eso hace que sea supremamente grave que no tengan en cuenta que Dios está exaltando a Jesucristo para que nosotros lo obedezcamos como hijo. Dice el versículo 22, Hechos capítulo 2, versículo 22. Aquí está predicando Pedro le está predicando a los judíos y les dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aprobado por Dios con maravillas, prodigios y señales. Está diciendo, escuchen, este es mi Hijo amado, escuchen, esta es mi palabra, escuchen, este es mi mensaje. Entonces, la manera como oímos, hermano, la parte más importante de nuestra adoración es la manera como escuchamos la palabra de Dios. A veces nosotros en un servicio dividimos el tiempo del servicio diciendo el tiempo de la adoración y el tiempo de la predicación, pero no, todo el servicio es adoración. El primer segmento es adoración cantada y el segundo segmento es adoración predicada. Y en ambos segmentos yo tengo que entregar toda mi vida y todo mi ser. Por eso yo tengo que escuchar con los oídos bien abiertos, con el corazón bien abierto, con una mente bien concentrada. Yo tengo que poner todos mis sentidos y ponerle toda la seriedad a la tarea de escuchar la palabra de Dios. Y toda esta decadencia espiritual que vino en la iglesia de los hebreos, vino ¿por qué? Por descuidar la palabra de Dios. Y todo lo que está sucediendo hoy mismo, ahora en estos tiempos, en la iglesia cristiana, es ¿por qué? Por un descuido de la palabra de Dios, por un descuido de la palabra de Dios, porque no hemos tomado en serio las escrituras, porque no tenemos una disciplina de estudio profunda que honre a Dios, sino que somos descuidados. Y esto dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero ¿cómo así que estamos descuidando la salvación? Sí, porque la Biblia dice claramente que la salvación es por fe y la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Luego, si yo quiero tener la certeza de mi salvación, yo tengo que alimentar y fortalecer mi fe, porque es a través de la fe, que yo recibo la salvación. No es por obras, es por gracia, pero es por medio de la fe. La salvación es
por gracia, es decir, es un regalo, es algo que Dios me da gratuitamente, sin que yo pague por él, porque no tengo cómo pagarlo, sin que yo haga absolutamente nada por él. Es un regalo de la gracia divina, pero el medio que hace posible que yo reciba ese regalo, el regalo de la salvación, el medio que hace posible que lo reciba es la fe. Si no tengo fe, tampoco puedo recibir la gracia de Dios. Es a través de la fe que yo recibo esa salvación. Y la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Luego, si yo cuido mi salvación, ¿qué es lo que cuido? Cuido el oír la palabra de Dios, porque el oír la palabra de Dios es el que fortalece mi fe, es el que aumenta mi fe. Nosotros queremos tener fe. Nosotros inclusive oramos como un padre oró alguna vez: Señor, aumenta mi fe. Y la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Entre más escuchemos la voz de Dios, más será aumentada nuestra fe y más firme será nuestra salvación. Pero si bien la salvación no se pierde, tampoco puede ser descuidada. Cuando dice la Biblia o los pasajes donde la Biblia expone que la salvación no se puede perder, está hablando de la seguridad de la obra de la gracia, de la seguridad de la salvación, pero no está hablando de la irresponsabilidad humana, no está diciendo que podemos simplemente descuidarla, que podemos estar tranquilos. No, lo que es valioso se cuida de manera celosa. Entre más costosa sea una joya, entre más valiosa sea una prenda, con mayor celo la guardo, con mayor delicadeza la limpio, la cuido y la atesoro. Luego, si yo no tengo esa actitud hacia la salvación, entonces podría ser que no tengo realmente esa salvación, que no conozco esa salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nuestra salvación es supremamente grande y tiene que ser cuidada. Bueno, entonces vamos a continuar aquí. Y ahora el autor de Hebreos en el versículo 5, estamos en el capítulo 2 y ahora vamos al versículo 5, donde él va a continuar haciendo su comparación entre la superioridad del Señor Jesucristo frente a los ángeles. Y vamos a leer del versículo 5 al versículo 18 para mirar que Cristo ahora es superior a los ángeles porque él logró la verdadera libertad de los creyentes, algo que ningún ángel podía lograr para nosotros, lo logró el Señor Jesucristo. Vamos al capítulo 2 de Hebreos, versículos 5 al 18. Dice la palabra del Señor: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Vamos a hacer un break ahí y miramos algo. Aquí estamos hablando nuevamente de una comparación entre Jesucristo con los ángeles, y una de las superioridades del Señor Jesucristo, algo en lo que Jesucristo es superior, es que el mundo venidero le fue sujetado a él. El mundo venidero le fue sujetado a él. Ahora, en cuanto, aquí hay una comparación en cuanto a ángeles y hombres, porque el versículo 6 dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Y nosotros conocemos que eso pertenece al Salmo número 8, y está hablando del hombre. Haciendo una comparación primero, antes de llegar a la comparación entre Cristo y los ángeles, va a comparar aquí a los ángeles con los hombres. Los ángeles
son más fuertes que los hombres y son más poderosos que los hombres. Los ángeles son mayores que los hombres en potencia, en capacidad, eh, en fuerza y en una cantidad de cosas que pueden hacer. Más sin embargo, la Biblia enseña que el hombre es la corona de la creación, porque aunque un hombre no es tan fuerte ni tan poderoso como un ángel, el hombre fue creado a imagen de Dios y eso lo hace superior a los ángeles. Eso es lo que está tratando de decir aquí el autor de Hebreos, que se está enfocando a la superioridad de Cristo. Yo quiero que lo leamos de nuevo para que lo podamos entender. Versículo 5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Él está hablando de un mundo venidero, de un mundo venidero. ¿Qué quiere decir un mundo venidero? Pues que él no se refiere a este mundo, al orden que hay en este mundo. El mundo en el que nosotros vivimos ahora es un mundo lleno de injusticia, lleno de caos, lleno de desórdenes morales y de injusticias que no concuerda con el propósito eterno de Dios para su creación. El mundo que tenemos hoy es un mundo afectado por el pecado, afectado por la injusticia de los hombres. Dios no lo creó así. Dios creó el hombre, el mundo lo creó bueno y bueno en gran manera. Cuando nosotros leemos el relato de la creación en el Génesis, dice que todo lo que Dios creó, he aquí que era bueno y bueno en gran manera. Entonces, ¿qué dice Dios acerca del hombre? Cuando se va a crear al hombre, dice, entonces hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y señoré en las aves del cielo, en los peces del mar, en todo lo que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué hizo Dios con el hombre? Le puso un sello de dignidad que lo colocaba por esa dignidad de ser imagen de Dios, lo colocaba por encima de todas las criaturas que él había creado, porque solamente el hombre había sido creado a imagen de Dios. Y lo puso como Señor de todo lo que él había creado. Esa era la posición del hombre en la manera como Dios lo creó. Pero el relato de Génesis nos dice con total claridad cómo el hombre cayó de esa dignidad, cómo el hombre perdió esa autoridad, porque un ángel caído, recuerden que Satanás es un ángel caído, entonces volvemos ahora al orden angelical, un ángel caído irrumpe en la creación, tienta al hombre, lo lleva a pecar y a transgredir la ley de Dios, y de esa manera el hombre le confiere a Satanás autoridad sobre la creación. Es el hombre, porque toda la autoridad de la tierra no le fue entregada a Satanás. Dios se la entregó a Adán y a Eva. Y Adán y Eva se la entregaron a Satanás cuando Satanás tocó la puerta de la creación. Adán y Eva le entregaron esa autoridad. Y desde entonces, el enemigo tiene potestad sobre la creación, pero porque aquel a quien le entregaron la creación, o sea, al hombre, le entregó esa potestad. Entonces, nunca ha sido el plan de Dios, versículo 5, nunca ha sido el plan de Dios que los ángeles gobiernen el mundo. El plan de Dios es que el mundo fuese gobernado por el hombre en su dignidad de imagen suya. Un hombre creado a imagen de Dios. Ese era el que tenía que enseñorearse de todo lo creado. Y que fuera imagen suya implicaba que lo iba a hacer bien, implicaba un gobierno justo, implicaba un gobierno íntegro, implicaba un gobierno inteligente, sabio, etcétera. ¿Por qué? Porque el hombre era imagen de Dios y se desempeñaba de la misma manera racional, inteligente, justa y sabia con que Dios se desempeña en la administración de todas las cosas que él ha creado. Entonces, eso que sucedió, esa irrupción de el ángel caído de Satanás que irrumpe en la creación, que desordena todo, que altera todo y que el hombre le confiere como esa autoridad. No sé si ustedes recuerdan en la tentación y específicamente en la tentación como la relata Lucas,
Satanás, cuando le dice al Señor Jesucristo que lo lleva a contemplar todos los reinos del mundo, le dice, todo esto te daré si tú postrado me adoras, porque a mí me fue dado, a mí me fue dado. Y ese a mí me fue dado implica que él lo recibe por la caída del hombre, porque realmente Dios le entregó el señorío del mundo al hombre y no a Satanás. Y ahora Satanás es el príncipe de este mundo por la desobediencia de Adán y Eva, pero ese no es el plan inicial de Dios, es lo que Dios permite, pero Dios no quiere eso. Luego, hay una superioridad de el hombre frente a los ángeles y hay un plan eterno de Dios que sea el hombre el que gobierne el mundo correcto como él lo va a restaurar. Dice, no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Ese mundo venidero es un mundo nuevo, un nuevo cielo, una nueva tierra donde mora la justicia. ¿Y quién será el gobernante central de ese mundo? Jesucristo. Pero ojo, que no será el Señor Jesucristo solo, porque la Biblia nos enseña que hay una promesa de parte del Señor Jesucristo que nosotros reinaremos con Él. En el libro del Apocalipsis dice que hemos sido hechos reyes y sacerdotes, que recibiremos tronos para reinar, para juzgar la tierra y para reinar con Él. Luego, ¿quiénes serán finalmente los gobernantes del mundo venidero? Jesucristo y su iglesia. ¿Quiénes serán? ¿Serán los ángeles o los hombres? Los gobernantes, los administradores, aquellos que tengan, que van a tener el mundo venidero sujeto bajo sus pies. Será Cristo y su iglesia, o sea, serán hombres, no serán ángeles, sino hombres. Más sin embargo, el autor de Hebreos considera la posición caída actual del hombre y dice, bueno, finalmente, en este momento no podemos decir que los hombres tengan esa dignidad ni que estén gozando de esos privilegios. Vamos a mirarlo aquí. Dice el versículo 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. ¿Qué es lo que está tratando de decir el autor de Hebreo? Hombre, que Dios dio un decreto ahí de que el hombre iba a tener el dominio de toda la creación, pero no la tiene. Más sin embargo, mira lo que dice ahora en el versículo 9. Miremos lo que dice. Pero vemos a aquel que fue hecho, aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todas. ¿Qué quiere decir entonces el autor de Hebreos? Que toda esta profecía, llamémoslo así, del Salmo número 8 y todo este propósito que hubo en el corazón de Dios desde la eternidad, de que el hombre estuviese al mando de toda la creación, se cumplirá a la perfección en la persona del Señor Jesucristo, porque será el Señor Jesucristo el que someta todas las cosas bajo sus pies. Así que el mundo estará sujeto al hombre cuando Jesucristo, hombre, en representación de toda la humanidad y específicamente de la humanidad redimida, de la humanidad libertada, de la humanidad perdonada, de la humanidad restaurada a su dignidad, cuando Jesucristo, como hombre representante de esta humanidad, asuma el dominio absoluto y total de toda la creación, y entonces todo ser viviente, toda cosa, toda criatura, toda lengua, toda rodilla se postrará ante él. Eso sucederá y será allí cuando se cumpla el propósito de Dios, que nosotros reinaremos en esta tierra. Bueno, pasemos entonces al versículo 10.
le convenía a Dios esto, le convenía a Dios estos padecimientos, porque dice que Jesucristo fue coronado de gloria a causa del padecimiento de la muerte. Ustedes recuerdan que hay una relación proporcional entre la humillación del Señor Jesucristo y la exaltación del Señor Jesucristo. Dice que él no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, y estando en forma de hombre asumió la posición de un siervo, y estando en la posición de un siervo, o sea, de un esclavo, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exalta. Entonces viene ahora el proceso inverso. Primero es el proceso de la humillación. El Señor Jesucristo se humilla hasta lo sumo, y habiéndose humillado hasta lo sumo, llega a la humillación más terrible, que es la humillación de ser muerto y ser sepultado. Y luego Dios, a través del poder de su Santo Espíritu y de la resurrección, lo levanta y lo exalta hasta lo sumo. Ahora, lo que va a decir el autor de Hebreo es que a Dios le convenía esto, a Dios le convenía. Es algo interesante lo que vamos a leer, porque implica no que Dios necesitara hacer esto, no que Dios necesitara enviar a su hijo a, a que se encarnara, a que expiara nuestro pecado, a que pagara nuestra culpa, a que llevara nuestra maldad. Él no necesitaba eso. Si hablamos de necesidad, éramos nosotros los que lo necesitábamos. Pero la pregunta es, ¿le convenía? ¿Por qué Dios quiso entregar a su Hijo Jesucristo? ¿Por qué Dios quiso someterlo a semejantes padecimientos si era su Hijo amado? Vamos al versículo 10 al 13. Hebreos 2, del 10 al 13. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. ¿Quién es aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten? Obvio, es Dios. Así que para entender mejor el texto podemos leer, le convenía a Dios. Le convenía a Dios que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de la salvación de los hijos de Dios que van a la gloria? El Señor Jesucristo. Le convenía a Dios que Cristo fuese perfeccionado por las aflicciones. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. No había ninguna otra manera de salvar a el pecador, de salvarnos, salvar a la humanidad. No existía otra forma. Alguien tenía que venir, alguien tenía que pagar el precio, y tenía que ser alguien que fuese justo, que fuese santo, que fuese perfecto. Pero el perfeccionamiento de un hombre tiene que ver con la obediencia. El perfeccionamiento de un hombre tiene que ver con la obediencia. Y la obediencia tiene que ver con la capacidad que tiene ese hombre de hacer aquello que le ocasiona un sufrimiento. Es decir, si nosotros hacemos algo que nos gusta y lo hacemos porque nos gusta, no se puede decir que nuestra obediencia sea perfecta. Nuestra obediencia es perfecta cuando debemos hacer algo que nos duele, que nos molesta, que nos es difícil, que nos humilla, que nos pone en peligro, que simplemente no nos gusta. Entonces, el perfeccionamiento siempre viene a través de la obediencia, y la obediencia se prueba con los sufrimientos. Convenía a Dios que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, o sea, al Señor Jesucristo. Le convenían a Dios todos los sufrimientos del Hijo. Eso es lo que está diciendo que sí. Bueno, Dios tenía que manifestar la grandeza de su gracia. Dios tenía que manifestar la grandeza de su amor.
Dios tenía que manifestar la grandeza de su poder y toda la grandeza y la gloria de todos los atributos de Dios en el lugar, en la persona y en la forma en que se hacen más claramente manifiestas es en los sufrimientos del Señor Jesucristo. Por decir algo, si nosotros queremos saber cuánto odia Dios el pecado, podemos mirar a la cruz y ver al Señor Jesucristo, que aunque es el Hijo amado, está muriendo porque está cargando el pecado. El Padre abandona al Hijo. Aunque ese es su Hijo amado, su Hijo está cargando con el pecado. Y el aborrecimiento de Dios hacia el pecado es lo suficientemente fuerte como para que el Padre abandone al Hijo en la cruz. Si nosotros queremos saber cuánto cuesta la salvación, tenemos que mirar a la cruz. Si nosotros necesitamos saber cuán grande es la justicia de Dios, de qué tamaño es la justicia que Él demanda de nosotros, nada más miramos al Señor Jesucristo. Miramos su carácter, miramos su santidad, miramos su integridad, miramos su honestidad. Si nosotros queremos saber el tamaño del amor de Dios, pues también miramos a la cruz. Si nosotros queremos saber el tamaño de la fuerza de Dios, pues también miramos a la cruz, porque cuando Dios se hace débil, o sea, cuando se humilla, cuando se hace hombre, cuando se hace obediente, puede vencer la muerte, puede vencer el infierno, puede vencer el pecado, puede vencer las potestades, puede vencer las tinieblas. Entonces, todos los padecimientos de Cristo y toda la obra del Señor Jesucristo le convenía al Padre, porque toda esa obra mostró la gloria de Dios. Toda esa obra mostró la grandeza de Dios. Vamos entonces a continuar leyendo. En el versículo 11, dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Una de las cosas que tenemos que tener claros es que nosotros somos aceptos delante de Dios, no por nuestras obras, no por nuestros méritos. Nosotros no tenemos nada que presentarle ante Dios. Isaías dice que nuestra justicia, o sea, las cosas mejores que nosotros hacemos, las cosas más buenas que nosotros hacemos, si las presentamos delante de Dios para tratar de justificarnos delante de Él, son como un trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque las demandas de justicia y de santidad de Dios son demasiado altas y ningún hombre las puede satisfacer. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que la santidad que nosotros tenemos es una santidad imputada, es una santidad que nos regala el Señor Jesucristo, es una cobertura que el Señor nos da. Vamos a Primera de Corintios, un momentico, Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, y leemos el versículo 30. Mire cómo lo dice Pablo a los Corintios. Mas por él es Cristo. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La justicia del Señor Jesucristo es la que me santifica. La justicia del Señor Jesucristo me es colocada como un vestido, y de esa manera es que yo soy acepta delante de Dios. Por eso es que dice aquí el autor de Hebreos que el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Nosotros somos hijos de Dios y miembros de la familia de Dios y hermanos del Señor Jesucristo, por así decirlo, en virtud de que de la obra de santificación que el mismo Cristo ha hecho en nuestras vidas, en virtud de que la justicia perfecta del Señor Jesucristo nos es transferida a nosotros. Sin esa justicia no podemos estar de pie delante de Dios. Sin la justicia del Señor Jesucristo, Dios no nos acepta. No importa
cuánto nos esforcemos en hacer lo bueno y en portarnos bien, no somos aceptos por obra, somos aceptos porque Él nos cubrió de su santidad, porque Él nos cubrió de su justicia, porque Él nos cubrió de su gracia. Y por eso Cristo es superior a los ángeles, porque ningún ángel podía hacer por nosotros lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Bueno, continuemos leyendo ahora sí el versículo número 14. Vamos al versículo 14. Los padecimientos del Señor Jesucristo eran necesarios para redimir al hombre. Versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿cuáles hijos? Nosotros. Nosotros somos los hijos de Dios. La frase participar de carne y sangre significa que somos humanos. Significa que tenemos una naturaleza humana. La frase carne y sangre alude a nuestra debilidad humana, a las limitaciones de la naturaleza humana. O sea, nos da hambre, nos da frío, nos da calor, nos debilitamos, nos cansamos, nos deprimimos, nos agotamos, necesitamos dormir, necesitamos comer y morimos. Todas estas limitaciones significan que hemos participado de carne y sangre, es decir, hemos participado de la limitación de la humanidad. ¿Quiénes? Nosotros, los que hemos venido a ser hijos de Dios por la obra del Señor Jesucristo. Nuevamente, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, o sea, Cristo. ¿Para qué participó Cristo de nuestra humanidad? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bueno, la obra de la redención por parte de los hombres, o sea, la necesidad que teníamos los hombres de ser redimidos, era algo que requería de un hombre. Para poder ser redimidos se necesitaba que hubiese un hombre y hubiese un hombre perfecto, el cual no existía, no lo había, porque en Adán pues todos pecaron y todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero los ángeles no nos podían redimir por la sencilla razón de que nosotros no somos ángeles. Nosotros no somos ángeles. Nosotros pertenecemos a el ser humano, pertenecemos a la raza humana, por así decirlo. ¿Quién nos tenía que redimir? Nos tenía que redimir un hombre. Y por eso es que Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se hace hombre. Se hizo hombre, ¿para qué? Para poder redimirnos. Tenía que ser un hombre. Tenía que ser de carne y hueso. Tenía que ser igual que nosotros y tenía que experimentar y participar de las mismas debilidades de nosotros. ¿Para qué? Para que fuese correcta, aceptable su obra de salvación, para que fuese legal la salvación, para que fuese correcta la redención. Entonces, dice, él no socorrió a los ángeles, él socorrió a la descendencia de Abraham. Él socorrió a aquellos que iban a creer en Jesucristo de la misma manera que creyó Abraham, a la simiente de Abraham, que no es el pueblo de Israel según la carne, sino todos aquellos que han creído en el mismo Dios de Abraham, todos aquellos que están en Cristo Jesús, el descendiente, digamos, la simiente de Abraham, que es el Señor Jesucristo. Entonces dice que el versículo 17, que este Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, el que iba a salvar tenía que ser semejante a los que él iba a salvar. Eso es un principio elemental. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios
se refiere para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres. Un sacerdote es un mediador entre dos partes irreconciliables, es decir, entre dos personas que están enemistadas por causa del pecado. Dios está enemistado con los hombres por causa del pecado. Se necesita una mediación para que haya una reconciliación, pero esa mediación tiene que cumplir con una cantidad de requisitos y es pagar por el pecado de aquellos infractores y tiene que pagar el precio y tiene que tener las características, tiene que tener las cualidades, tiene que ser 100% humano, tiene que tener las mismas debilidades de los hombres, pero al mismo tiempo no puede tener ningún pecado. Este Cristo se hace humano para redimirnos a nosotros. El Hijo de Dios se hace hombre para poder ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Es un sumo sacerdote misericordioso. ¿Por qué? Porque ha participado de la debilidad humana, porque ha participado del cansancio, de la flaqueza, de la soledad, de las frustraciones, de las dolencias, de las limitaciones. El Señor Jesucristo, al participar de las limitaciones de la humanidad, de las debilidades del ser humano, al participar de eso, se convierte en un sumo sacerdote que tiene misericordia, porque puede comprender al ser humano, porque puede saber lo débil que es. Él era Dios, él era el omnipotente, el todopoderoso. Él se desprende de todo eso para asumir una naturaleza humana débil y llena de limitaciones. Y ahora él entiende a los hombres y siente compasión y misericordia por los hombres. Y eso lo hace un sumo sacerdote competente. ¿Por qué es competente? Porque es misericordioso, porque comprende nuestra necesidad. Y eso hace que nosotros podamos confiar en la obra sacerdotal del Señor Jesucristo que intercede por nosotros, confiar en el sacrificio perfecto que Él pagó por nuestros pecados, que es su propia vida, su propio cuerpo entregado en la cruz del Calvario a morir por nosotros. Todo lo que el Señor Jesucristo es perfecto, todo lo que el Señor Jesucristo hizo para expiar nuestro pecado, para reconciliarnos con el Padre, para hacernos hijos de Dios. Todo eso, todo eso es una obra perfecta en la cual podemos descansar, en la cual podemos confiar y ningún ángel lo podía hacer. ¿Qué más hizo el Señor Jesucristo? Nos libró de la muerte, nos libró de la muerte y nos libró del temor a la muerte. Ustedes recuerdan el texto en 1 Corintios 15, cuando el apóstol Pablo escribe: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué quiere decir eso? Sí, nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, vamos a morir, pero la muerte no nos va a tragar vivos y nos va a depositar en un infierno de eternidad, sino que ahora la muerte es simplemente un paso a una mejor vida en la presencia de Dios. Nos ha librado de la muerte como castigo eterno por nuestros pecados, porque pagó con su propia muerte. Al él morir en la cruz del Calvario, él nos libra a nosotros de morir, porque él toma nuestro lugar, porque él muere en nuestro lugar. La paga del pecado es muerte. Luego, ¿qué era lo que teníamos que pagarle a Dios? Le teníamos que pagar con nuestra vida, teníamos que morir, pero Cristo puso su vida en lugar de la nuestra. Cristo muere en lugar nuestro. ¿Y qué significa eso? Que ahora no tenemos que morir para perdición eterna. Ahora la muerte es solamente un paso a la presencia de Dios. La muerte ahora solamente es el paso a la vida eterna. Nos libró de la muerte y nos libró de una vida de esclavitud, que es una vida llena de temor a la muerte. Entonces, frente a esto, creo que tenemos que hacer como un alto y reflexionar
acerca de la grandeza de la obra del Señor Jesucristo. Por su gracia y por su misericordia, Él cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por su gracia y por su misericordia, experimentó la muerte en el lugar de nosotros. De tal manera, hermanos, que nosotros, ningún creyente debe tener miedo a la muerte. Ningún creyente. Eso no tiene nada que ver con que usted no se quiera morir. Yo no me quiero morir. Nadie se quiere morir. Tenemos hijos, tenemos cosas en esta tierra, tenemos responsabilidades. Hemos sido dotados de unas ganas de vivir que provienen del mismo Dios. La vida tiene sentido, la vida tiene propósito, así que no amamos la muerte ni queremos morir, pero ya no le tenemos miedo a la muerte porque la muerte no es el castigo eterno ni es el final de nuestra existencia, sino el inicio de una vida gloriosa, eterna, delante de la presencia de Dios. Luego, hemos sido librados también de la esclavitud del miedo, porque vivir teniéndole miedo a la muerte es vivir una vida miserable. Entonces Dios quiere que vivamos una vida plena, una vida llena de seguridad, una vida llena de gozo, una vida llena de paz. Una vida en la que sabemos que Cristo nos ha redimido por completo, nos ha santificado y nos ha presentado delante de Dios, y por eso tenemos paz. Tenemos un misericordioso, versículo 17 nuevamente, Él ha venido a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Este es otro aspecto de la obra de Cristo. Ningún ángel puede hacer eso por nosotros. Jesucristo sí, en virtud de su humanidad y en virtud de su deidad. Como Él fue tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué quiere decir eso? En medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de la tentación, yo puedo invocar al Señor y Él me socorre y me libra de la tentación. Son muchas las tentaciones. Quizás una de las tentaciones puede ser claudicar, como decimos nosotros, tirar la toalla, dejar todo, abandonar todo. Quizás en tiempos como estos hemos estado experimentando desánimo, cansancio, tristeza, depresión, despropósito, pereza, dejadez. Todo eso lo experimentó Jesús en algún momento de su vida y Él lo pudo vencer. Y como lo pudo vencer, es poderoso para socorrernos en eso. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Clamarle al Señor para que Él nos dé la fuerza, para que Él nos dé el entusiasmo, para que Él nos dé el gozo, para que Él nos restaure, para que Él nos levante, para que Él nos bendiga, para que Él nos libre. Él es poderoso porque Él fue tentado en todo. Si la tentación es una ocasión de caer, de pecar, de hacer algo malo, Él entiende nuestra condición débil y inmediatamente que le invocamos, Él sale en nuestra ayuda, Él sale en nuestro socorro. ¿Por qué? Porque Él es Dios hecho hombre, porque no es un ángel y nos puede comprender y nos puede entender. Bueno, eso en cuanto a la superioridad del Señor Jesucristo con respecto a los ángeles. Vamos entonces a mirar otro aspecto. En el capítulo 3 se introduce un tema adicional y es la superioridad del Señor Jesucristo con respecto a Moisés. Vamos al capítulo 3 y leemos del 1 al 6. Dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios.
Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bueno, entonces viene otra comparación. ¿Por qué las comparaciones? Quiero recordarles, porque estamos frente a una comunidad de judíos que están siendo tentados a volverse al judaísmo porque los judíos no son perseguidos por Roma, pero los cristianos sí, porque hay una gran diferencia entre la fe cristiana y la religión judía. Entonces, el autor de Hebreos les está diciendo, no vuelvan atrás, no se echen atrás, no minimicen lo que Dios ha hecho. Recuerden todo lo grande que es Dios. No pueden volver a Moisés porque no tiene sentido. Jesucristo es superior a Moisés. Jesucristo es mucho mayor que Moisés. Entonces, consideremos primero a Moisés y veamos cómo Dios está tratando con este pueblo eh, judío. Tiene a Moisés en muy alta estima, a pesar, esto es algo bastante eh, 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 divertido o controvertido, el hecho de que la generación que estuvo bajo la tutela de Moisés nunca respetaron a Moisés. La generación que salió de la esclavitud de Egipto por mano de Moisés no respetó a Moisés, no lo honró, no lo valoró, no le dio la importancia que él se merecía. En varias ocasiones hicieron una revuelta en su contra, murmuraban contra él, blasfemaban detrás de él. En una ocasión intentaron apedrearlo. Y Moisés, a pesar de que era un hombre manso, ellos fueron muy agresivos con Moisés. Más sin embargo, muchas generaciones después, ya muerto Moisés, se levantó como una tendencia a idolatrar a Moisés. Y aún en nuestros días, en medio de los judíos, Moisés es la figura principal del judaísmo. Moisés es la figura principal del judaísmo. A Moisés lo tienen casi que idolatrado, es casi un ídolo al interior del pueblo judío. Y bueno, en ese tiempo también lo era. Y por eso el autor de Hebreos está escribiendo estas cosas. Cristo es superior a Moisés, pero no porque Moisés sea menos fiel que Jesús, porque aquí está hablando de que Moisés fue también fiel como Jesús. En fidelidad son iguales. Es decir, en lo que Dios le encomendó a Moisés, Moisés fue fiel. Y en lo que Dios le encomendó a su Hijo Jesucristo, el Señor Jesucristo fue fiel. Ambos fueron fieles. Ahí no hay diferencia. Ahora, hablemos primero de la fidelidad de Moisés. Fidelidad de Moisés sobre su casa. ¿Cuál era la casa de Dios? La casa en la cual Moisés era un integrante más de su casa y además de eso era un siervo de Dios sobre la casa de Dios. ¿Cuál era la casa de Dios? El pueblo judío. El pueblo de Israel era la casa de Dios. El pueblo de Israel era el pueblo que Dios había escogido para él manifestarse a la tierra, a la humanidad, y era el pueblo que él había escogido para trazar el plan de redención ahí, para ejecutar, que ya ese plan estaba trazado por Dios en la eternidad, para ejecutar a través de ese pueblo el plan de redención. Entonces, Moisés es fiel con el pueblo judío, es fiel con la casa de Dios. ¿Qué significa que Moisés fue fiel con la casa de Dios? A Moisés se le dio la misión de ser un enviado de Dios para el pueblo de Israel. O sea, Moisés era el que hablaba de parte de Dios.
Moisés era como el intermediario de Dios. Moisés era como Dios para Israel en el sentido de que la voz de Moisés era la voz de Dios. Por eso habla aquí en el capítulo 3, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Así que podemos decir que los cargos que se van a considerar aquí, tanto de Jesús como de Moisés, son los cargos de apóstol y sumo sacerdote. Apóstol y sumo sacerdote. Apóstol es aquel que es enviado con un mensaje de parte de Dios. Eso es un apóstol. O sea que el apostolado de Moisés consistía en revelarles al pueblo judío la voluntad de Dios, lo que Dios quería, lo que Dios iba a hacer, lo que Dios pedía, lo que Dios ordenaba, lo que Dios demandaba. Eso como apóstol. Él traía el comunicado de Dios, la palabra de Dios. Pero como sumo sacerdote, dice, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Como sumo sacerdote sabemos, por un lado, que Moisés no era el sumo sacerdote era Aarón. Aarón era el que participaba de la administración del tabernáculo. Aarón era el que sacrificaba los animales para limpiar el tabernáculo y era el que se introducía en el lugar santísimo. Pero el que ejercía la labor de intercesión a favor de Israel para que Israel no sucumbiera ante el castigo divino era Moisés. Moisés fue el que intercedió a favor de Israel cuando el pueblo de Israel se dio a la idolatría e hicieron un becerro. Fue la labor sacerdotal de intercesión de Moisés la que libró a Israel de ser destruido por completo en ese mismo día. Fue Moisés el que intercedió a favor de Israel todas las veces en que Israel murmuraba en el desierto en contra de Dios, todas las veces en que el pueblo de Israel dudó de las promesas de Dios. Por ejemplo, la vez en que ellos estaban a punto de llegar ya a la tierra prometida y enviaron 2 espías a reconocer la tierra y luego los 2 espías llegaron y empezaron a decir que la tierra se tragaba a los moradores, que los que moraban ahí eran como langostas y ellos eran, que los que moraban ahí eran gigantes y ellos eran como langostas. Empezaron a hablar mal y a decir que estaban en peligro, comenzaron a murmurar y a decir que Dios los había traído al desierto, no para introducirlos en la tierra prometida, que fluye leche y miel como él lo había dicho, sino que los había traído al desierto con la mala intención de matarlos de hambre a ellos, a sus mujeres, a sus niños. Es decir, ellos dejaron de creer en Dios y comenzaron a murmurar de Dios y a ver a Dios como su enemigo. Y todos esos grandes pecados del pueblo de Israel, Moisés fue fiel, porque Moisés nunca desfalleció en la intercesión, nunca dejó de interceder, nunca dejó de clamar. Hubo un momento en que Dios enojado le dice a Moisés, deja que se encienda mi ira y yo mate a todo el pueblo judío y yo de ti levantaré un nuevo pueblo y una nueva nación. Y Moisés le dice, no, Señor, no hagas esto, acuérdate de tus promesas, acuérdate de tu grande nombre, por amor de tu nombre. ¿Qué dirán las otras naciones si tú destruyes este pueblo? Dirán que tú lo sacaste para destruirlo. Entonces, ¿cómo va a quedar tu grande nombre? Moisés fue fiel en la intercesión. Miren la grandeza de Moisés, que en este aspecto es igual al Señor Jesucristo. Nunca dejó de interceder por el pueblo a pesar de que el pueblo era infiel, a pesar de que el pueblo era traidor, a pesar de que el pueblo tramaba contra él y murmuraba contra él, nunca abandonó la comisión que Dios le había dado de ser el sumo sacerdote, de ejercer el sacerdocio, la intercesión a favor de aquel pueblo. Fue un hombre fiel sobre la casa de Dios. Es decir, si el pueblo de Dios, vamos a ponerlo en otros términos, si el pueblo de Dios, si el pueblo judío fracasó,
no fue por Moisés que fracasó. Moisés no fracasó en su labor. Cada uno tenía su función. La función de Moisés era transmitirles toda la palabra de Dios, guiarlos en el camino, apacentarlos en el camino. Y Moisés hizo eso todo el tiempo y lo hizo correctamente. La misión del pueblo de Israel era simplemente caminar en fe y llegar a la tierra prometida. Ellos no hicieron eso. Moisés fue fiel, aunque el pueblo de Dios fue infiel, pero Moisés fue fiel porque nunca jamás dejó de interceder. Y es bien interesante este concepto de la fidelidad, cuando la fidelidad tiene que ver con la capacidad que tenemos de interceder siempre por las personas que Dios pone en nuestra vida. Mire qué importante es el ministerio de la intercesión. Dios quiere que intercedamos siempre por los pecadores. Dios quiere que seamos en esta tierra sacerdotes, que ofrezcamos sacrificios de alabanza y adoración a Dios, pero el sacerdocio lo que hace es interceder. Y como sacerdotes estamos llamados a orar por los pecadores y a interceder fielmente hasta que Cristo venga por nosotros, a fin de que ellos sean salvos y que Dios se apiade de ellos. Ahora, Moisés es fiel en la casa de Dios. Jesucristo también es fiel en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios de Jesucristo? Bueno, la casa de Dios de Jesucristo, la casa de Dios sobre la cual está puesto Jesucristo es, por supuesto, que la iglesia. Pero la grandeza del Señor Jesucristo con respecto a la de Moisés no tiene que ver con la fidelidad, sino con la posición que cada uno ocupaba en esa casa. Como lo hemos dicho, Moisés era parte de la casa, o sea, era un miembro más de la familia de Dios, era un miembro más del pueblo de Dios y era un servidor, era un mayordomo de esa casa. Pero el Señor Jesucristo en la casa de Dios, la cual casa dice claramente más adelante que somos nosotros, la iglesia, el Señor Jesucristo es el dueño de la casa, es el constructor de la casa, es el Señor de la casa. ¿Por qué es más grande Jesucristo que Moisés? Porque el Señor Jesucristo es el dueño de la casa de Dios, que es la familia de Dios. Vamos a Mateo capítulo 16. Vamos a Mateo capítulo 16, donde el Señor Jesucristo muestra claramente que Él es el que va a construir esa casa, que Él es el que va a hacer ese pueblo. Mateo capítulo 16, el versículo 18. Dice Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miren qué importante este texto, que nos habla claramente de cómo Jesucristo ve la iglesia. Dice, edificaré mi iglesia. La iglesia le pertenece a Cristo. Él es el dueño de la casa. Y la iglesia es hecha, construida o edificada por Cristo. Dice, edificaré mi iglesia. Él es el que construye la casa. El Señor Jesucristo es el que echa el cimiento de la casa. ¿Cuál es el cimiento de la casa? Su propia persona. Recuerdan cuando en este mismo pasaje le acababa de preguntar a Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Quién dicen ustedes que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bienaventurado eres. Esto no te lo reveló ningún ser humano, carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, ¿cuál es la roca? Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca que soy yo, o sea, sobre mi propia vida, sobre mi propio testimonio, sobre mi propio sacrificio, sobre mi propio fundamento, sobre mí mismo edificaré la iglesia. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo y cada uno de nosotros somos piedras que Él va colocando en ese edificio que es su iglesia, que es su casa. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y leemos el versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ella. Dice, somos hechuras suyas. ¿Quién nos hizo a nosotros, que somos la casa de Dios? Que somos el templo del Dios vivo. ¿Quién nos hizo? Cristo nos hizo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Cristo es superior a Moisés. ¿Por qué? Porque Cristo es el dueño de la casa de Dios, porque Cristo no es un trabajador de la casa de Dios, porque Cristo no es el mayordomo de la casa de Dios, sino que Él es el que construye la casa de Dios, Él es el que funda la iglesia, Él es el que edifica la iglesia, Él es el que sustenta la iglesia, y cada piedra de la iglesia, o sea, cada uno de nosotros somos hechura del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Jesús es superior a Moisés. Vamos entonces a pasar ahora a la segunda advertencia. Les dije que eran 4 advertencias y que como parte del curso yo les pido que las memoricen y que las comprendan y que practiquen lo que está ahí en la advertencia. Vamos a la advertencia número 2. Esta advertencia se llama el peligro de la incredulidad. Y vamos a leer del capítulo 3, el versículo 7 hasta el versículo 19, hasta terminar el capítulo. Todo esto es una advertencia. Vamos a mirarla. Capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Bueno, resulta que aquí hay una palabra que tiene diferentes significados y es la palabra reposo. En la Biblia hay muchos reposos y lo primero que tenemos que aclarar es cuáles son esos reposos. El primer reposo que hay en la Biblia fue el reposo que hizo Dios en el séptimo día, perdón, que al séptimo día descansó, reposó, no hizo nada y él creó el reposo. El reposo de Dios fue creado el séptimo día cuando Dios descansó de toda su creación. Luego, aquí en este texto hay otro reposo que tiene que ver con la tierra prometida, literalmente hablando. ¿Por qué? Porque al ellos estar caminando en el desierto, vienen agotados, vienen cansados, vienen extenuados de una larga jornada, salen de Egipto a pie y van a través de todo ese desierto caminando. La tierra prometida, o sea, la tierra de Canaán, vendría a ser para ellos un reposo. ¿Un reposo de qué? Del largo caminar a través de todo el desierto, del largo caminar, del trecho largo que hay desde Egipto, de donde salieron, hasta la tierra prometida a donde tenían que haber llegado. Todo ese largo trayecto producía ¿qué? Cansancio, debilidad, desvanecimiento, para lo cual el reposo sería cuando ellos finalmente entrarían en la tierra prometida y descansarían de qué? De todo su peregrinaje en el desierto. Entonces van 2 reposos. El reposo de la creación, el reposo de Canaán, que era el reposo para la generación que salió de Egipto, y el reposo del Señor Jesucristo, que es el reposo de las obras, que es el reposo de la salvación. Ese es el tercer reposo que hay. ¿Y qué sucede aquí? Que el reposo de Canaán viene a ser un ejemplo, viene a ser como una metáfora de el reposo que hallamos en la persona de Jesús, aquellos que ya no estamos buscando hacer obras, sino que confiamos en su gracia,
en su favor, en su misericordia, y estamos completamente seguros de nuestra salvación y de nuestra redención. Pero, ¿cómo se relacionan los dos reposos? Vamos a mirar primero que la generación que salió de Egipto no alcanzó a llegar al reposo. Ese es el ejemplo que nos están dando como advertencia. Hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? El peligro de no alcanzar reposo, el peligro de no alcanzar descanso. Bueno, vamos a lo que dice la advertencia. Si oyeres hoy su voz, no endurezcan el corazón como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿Qué sucedió en el desierto? El pueblo de Israel salió. El pueblo de Israel contempló todos los milagros, los prodigios, el mar rojo abrirse, todas las cosas que ellos necesitaban, la columna de fuego que los iluminaba y calentaba de noche, la nube que los guardaba del sol y los guiaba de día, el hecho de que siempre salía el maná para sustentarlo, el hecho de que tenían sandalias y vestiduras que Dios guardaba y que nunca se dañaron ni sus sandalias ni sus vestiduras. Es decir, ellos cada día, a cada instante, a cada segundo, veían la misericordia, la gracia y el favor de Dios sobre su vida, así como sus milagros, sus prodigios y sus portentos. Pero a pesar de todo, no creían en Dios. A pesar de todo, tenían un corazón duro, lleno de enojo, lleno de amargura, lleno de resentimiento. ¿Cómo puede uno saber que un corazón es un corazón duro? ¿Cómo puede uno saber que hay incredulidad en un corazón? Pues la Biblia aquí está diciendo que esta generación que no alcanzó a llegar a la tierra prometida, sino que murió dando vueltas en el desierto, que esta generación tenía un corazón duro, pero ninguno de nosotros puede verle el corazón. ¿Qué es lo que podemos oír? Podemos oír lo que decían. ¿Qué hacían ellos? Murmuraban, hablaban mal de Moisés, hablaban mal de Dios, hablaban mal de la tierra prometida. Le achacaban a Dios deseos de hacerles daño. Decían, Dios nos trajo a esta tierra para matar a nuestros niños y a nuestras esposas de hambre y de sed. Nos debemos regresar a Egipto. Ellos cometieron un gran pecado porque no creyeron a Dios. Y no creyeron a Dios porque en su corazón había rabia, porque en su corazón había murmuración, porque en su corazón había amargura. Y como tal, no pudieron conocer a Dios. Miren lo que dice Dios acerca de ellos en el versículo 10, 3:10, Hebreos 3:10. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Hay personas en la iglesia del Señor Jesucristo que nunca crecen, que nunca avanzan y que nunca terminan de conocer a Dios. Hay personas que nunca escuchan bien lo que Dios está diciendo, que todo lo hacen de manera superficial, pero viven concentradas en sus problemas, viven concentradas en sus adversidades, están llenas de resentimiento y de rabia por cosas que Dios no les ha otorgado o no les ha concedido. Y van por esta vida con amargura, con resentimiento y con dolor. No han alcanzado el pleno conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Dependen de lo que inventan algunos falsos maestros, algunos falsos profetas. Dependen de lo que oyen, pero ellos mismos no han buscado al Señor con seriedad. Ellos mismos no han escuchado la voz de Dios con reverencia. Ellos mismos no creen que de verdad son salvos. Ellos mismos no creen que de verdad Dios los va a bendecir y Dios los va a ayudar. Siempre están llenos de miedo,
llenos de amargura, llenos de resentimiento, llenos de rabia. ¿Por qué? Porque no han conocido con sinceridad al Señor. Y dice que andan vagando en su corazón, vagando en su corazón. ¿Y qué significa que andan vagando en su corazón? Vagar significa caminar sin un rumbo fijo. La generación judía que salió del desierto tenía un rumbo, tenía una meta, la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. O sea, ese era el lugar donde iban a descansar. Pero terminaron dando vueltas en círculo por causa de su maldad y de su pecado. ¿Qué significa vagar en el corazón? Vagar en el corazón significa que no terminamos de volvernos por completo a Dios. Vagar en el corazón es que hoy estamos buscando a Dios, mañana estamos enfrascados en las cosas del mundo. Es que no tomamos una decisión seria y honesta por Dios. No nos hemos decidido. Tenemos un pie aquí, tenemos un pie en el mundo. Amamos las cosas del mundo y nos gusta también divertirnos en la iglesia. Mezclamos una cosa con la otra y siempre nos vamos por la orillita. Es ese tipo de personas que no se quieren meter del todo, que no se quieren consagrar del todo, que piensan que su vida no será tan agradable si se consagran por completo a Dios, que hay cosas del mundo que no pueden dejar. Ese es un corazón que vaga de aquí para allá. Y como es un corazón que vaga por el mundo, es un corazón que tiene codicia, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Es un corazón que no está satisfecho en Dios, que no cree en sus promesas, que está lleno de codicia, que está lleno de avaricia. Y ese corazón es un corazón que no puede reposar en la presencia de Dios, que no puede reposar en la paz de Dios, que no puede alcanzar esa llenura del Espíritu Santo. Y entendemos llenura del Espíritu Santo, aquí no estamos hablando de las manifestaciones del Espíritu Santo, sino de estar lleno de paz, de gozo, de amor, de benignidad, de bondad, de dominio propio, de mansedumbre, de humildad. Esa vida plena que se nos ofrece en Cristo Jesús, que no es una vida sin problemas, que no es una vida sin persecución, no es una vida con problemas, es una vida con persecuciones, es una vida con altos y bajos, es una vida con sufrimientos, es una vida con pruebas, es una vida con toda una serie de cosas, pero es una vida de gozo, es una vida de paz, es una vida de plenitud. Eso es lo que es el reposo, reposar de las obras, reposar del miedo de creer que no somos aceptos delante de Dios. Es poder disfrutar de una comunión con Dios perfecta y profunda y de saber que somos hijos suyos y que Él es nuestro Padre y que Él es nuestro Dios. No llegar a ese punto en el cristianismo de conocer realmente a Dios. ¿A causa de qué? De un corazón duro, de un corazón duro. Vamos al versículo 12. Vamos al versículo 12 ahora. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hay algo bien interesante en esta exhortación. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Qué significa eso? Que tenemos que mirar entre nosotros. Dice que miremos entre nosotros. Es decir, que como cristianos no podemos estar desapercibidos de lo que está pasando alrededor de nuestros hermanos. Nosotros somos introducidos en el pueblo de Dios y también somos introducidos en una congregación, en un entorno. No es posible crecer si no pertenecemos a una iglesia, si no pertenecemos a una congregación y si no interactuamos con una congregación, no es posible el crecimiento, no es posible. Ahora, una de las cosas a las que se nos exhorta en esta advertencia es que dentro de ese grupo de creyentes en el que nosotros nos movemos, tenemos que mirar que no haya entre ese grupo alguien que tenga corazón malo de incredulidad.
O sea que tenemos que desarrollar una capacidad de percibir a los demás cristianos y entender que tenemos que examinarnos los unos a los otros. Y hay que tener cuidado con ese tipo de cristianos que son incrédulos, tipo de cristianos negativos, tipo de cristianos que siempre critica y un tipo de cristianos que siempre murmura y habla mal de Dios, de la obra de Dios, de los ministros de Dios, del pueblo de Dios. Y no estoy hablando de la defensa de la fe, no estoy hablando de denunciar a los falsos profetas y a los falsos maestros, eso es otra cosa. Estoy hablando de un tipo de cristiano que en medio de nosotros esparce veneno de incredulidad, que es negativo, que es pesimista, que no tiene fe, que reniega, que murmura. Dice, tengan cuidado, que no haya cerca de ustedes, en medio de ustedes, ninguno que sea así. ¿Por qué? Porque ese corazón malo de incredulidad lo lleva a apartarse del Dios vivo. Entonces, mire que aquí el autor de Hebreos nos llama a una tarea en la cual no podemos solamente examinarnos nosotros mismos, sino que tenemos que examinar a los demás creyentes. Se nos llama a examinarnos a todos. Y dice que miremos si alguno de nosotros tiene ese corazón malo de incredulidad que se aparta del Dios vivo. Y que en vez de eso, el versículo 13 dice, nos debemos exhortar los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Toda la iglesia, no solo los pastores, sino toda la congregación, tiene una obligación para con cada uno de los miembros de la congregación. Tenemos la obligación de exhortarnos los unos a los otros. Quizás como en estos tiempos el evangelio está tan diluido y hay una cultura en donde no se puede ofender a nadie, estamos viviendo una cultura que tiene la generación más delicada y susceptible de toda la historia de la humanidad. Es decir, si hablamos del mundo, de las personas que no son cristianas, si hablamos de los de afuera, nos estamos enfrentando a una generación supremamente susceptible, se ofende por todo, se resiente por todo, cualquier cosa que uno diga, se está levantando una generación de gente débil, de gente frágil de carácter. Los niños no se pueden regañar porque se traumatizan. Si un profesor regaña a un niño, lo llevan a un tribunal y le hacen prácticamente un juicio y está en peligro de perder su puesto. Los padres tienen que respetar que el desarrollo de la libre personalidad de los niños, ningún padre puede maltratar a su hijo, y así estamos de una sociedad que se ha desarrollado supremamente susceptible, supremamente frágil, supremamente débil, que se resiente por todo, y eso nos está afectando como iglesia porque ya no podemos ejercer esta labor que está ordenada en la Biblia y que es necesaria para nuestra salvación. Yo necesito que me exhorten. Yo necesito que me digan cómo está tu vida espiritual. Te veo decaída, te veo triste, te veo apagada, te veo que ya no eres la misma de siempre, veo que no te congregas, veo que no participas del estudio bíblico, veo que ya no tienes el mismo entusiasmo. Es una orden de Dios que nos exhortemos los unos a los otros. Está en el versículo 12 y el versículo 13. Tenemos que mirar que no haya entre nosotros. ¿Qué significa mirar que no haya entre nosotros? Que tenemos que mirarnos a todos, que tenemos que examinarnos a todos. ¿Cómo examinamos el corazón? Nadie puede examinar el corazón. Por lo que hablamos, el Señor Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tenemos que examinar entonces? Las conversaciones que sostenemos con los hermanos que nos rodean de nuestra congregación. ¿Qué tipo de conversaciones tenemos? Porque a través de esas conversaciones sale a relucir cómo es el corazón de nuestros hermanos y si ellos están cerca del Dios vivo o se están apartando del Dios vivo. ¿Cuál es el deber que tenemos como iglesia
todos los miembros de la iglesia. Dice, exhortarnos, exhortarnos los unos a los otros todos los días. O sea que esta exhortación no tiene que ver con el culto dominical, porque aquí dice todos los días. No dice que nos exhortemos cuando nos reunamos en la iglesia, dice que nos exhortemos todos los días. Tenemos que desarrollar una relación productiva en la cual podamos confrontarnos cara a cara y entender que esta confrontación no solamente es una preocupación genuina de amor de los unos por los otros, sino que es un deber ordenado en las Sagradas Escrituras. Dice el versículo 13 nuevamente, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de el pecado, que ninguno de nosotros se endurezca. Hermanos, los corazones se endurecen fácilmente. El corazón del ser humano se endurece fácilmente y también el corazón de los cristianos. Nos acostumbramos a no buscar a Dios, nos acostumbramos a no congregarnos, nos acostumbramos a no orar juntos, nos acostumbramos a no leer la Biblia y el corazón se vuelve duro. Y luego de eso nos acostumbramos a hablar mal los unos de los otros y a murmurar los unos de los otros. Esta es la perdición del pueblo de Dios y hay una gran advertencia y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Vamos al versículo 14 ahora. Versículo 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Repito, hermano, la incredulidad es el resultado de oír la voz de Dios y endurecer el corazón, o sea, de no escucharlo, de ignorarlo. Y esta incredulidad nos llega a vagar por el desierto. ¿En qué sentido? Tener un pie en el mundo, tener un pie en la iglesia. Amar las cosas del mundo, descuidar las cosas de la iglesia. Todo eso nos lleva a un corazón duro, lleno de amargura y a un hablar lleno de murmuración. Eso contamina. Y quizás por eso no entramos en el reposo de Dios. Entrar en el reposo de Dios es confiar permanentemente en Él. Dice el versículo 14, lo leo nuevamente, somos hechos participantes de Cristo. Mire lo que dice, participantes de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que la paz de Cristo, el amor de Cristo, la paciencia de Cristo, la fortaleza de Cristo, la humildad de Cristo, la mansedumbre de Cristo, la sabiduría de Cristo, el poder de Cristo nos es conferido siempre y cuando retengamos firme nuestra confianza del principio. O sea, tenemos que estar aferrados al Señor Jesucristo para recibir esa vida que Él nos da, que no depende de las circunstancias que vivimos. El gozo que proviene de Jesús. Recuerden que Dios lo ungió con óleo de gozo más que a sus compañeros. ¿Y quiénes son sus compañeros? Nosotros, los que recibimos ese gozo en virtud de que de nuestra comunión con el Señor Jesucristo.